Buenas tardes. Vamos a continuar mostrando algunos ejemplos de interfaces gráficas de usuario, en este caso usando botones. Hemos definido una interfaz gráfica de usuario como un medio que permite que una persona se comunique y controle un sistema a través de componentes gráficas como ventanas, botones, menúes, etc. En el ejemplo que vamos a proponer ahora, vamos a definir una clase que extiende a JFrame y que incluye en el panel de contenidos dos botones. Uno está rotulado con la palabra rojo y otro con la palabra verde. Cuando el usuario oprime el botón rotulado con la palabra rojo, el panel de contenido se pinta de color rojo. Cuando oprime el botón rotulado con la palabra verde, el panel de contenido del frame se pinta con color verde. Comencemos mostrando la estructura del código. Como siempre, los comentarios favorecen la legibilidad, pero además vamos a agrupar las instrucciones, que podrían escribirse en distinto orden, pero las agruparemos con alguna lógica. Por ejemplo, vamos a comenzar estableciendo los valores de los atributos del frame. Java brinda muchas facilidades a través de paquetes. El programador importa solo los paquetes que necesita. Los paquetes AWT y Swing brindan un conjunto de clases gráficas. El tamaño del código que genera el compilador depende solo de las facilidades básicas provistas por Java y los paquetes importados. El uso de paquetes favorece además la reusabilidad. Las mismas clases van a permitir crear botones, etiquetas y otras componentes gráficas en diferentes aplicaciones. La clase GUI_FONDO_ROJO_VERDE extiende a la clase JFrame. Entonces, un objeto de clase GUI_FONDO_ROJO_VERDE será también una instancia de JFrame. Como todo frame, tiene atributos borde, barra de título y panel de contenido. Los atributos de instancia de la clase GUI_FONDO_ROJO_VERDE son dos variables de clase JButton provista por Swing. La clase JFrame brinda servicios que permiten establecer los valores de los atributos del frame, por ejemplo, el diagramado y el tamaño del frame. El diagramado lo decide el diseñador y define cómo se van a distribuir las componentes en el frame. En HIPPO, el diagramado queda definido en el enunciado del problema, no lo elegimos nosotros. Insistimos con que nuestro objetivo es reforzar los conceptos de herencia y polimorfismo. No nos vamos a detener particularmente en cuestiones de diseño ni en cómo se diagraman las componentes dentro de un panel. A continuación creamos dos botones, es decir, creamos un objeto gráfico para cada una de las componentes reactivas que tendrá nuestra GUI. Para que un botón sea reactivo, debe registrarse a un objeto oyente. Poner rojo es un objeto oyente. Vamos a tener que implementar la clase oyente_botón_R con el comportamiento que debe mostrar la interfaz cuando el usuario oprima ese botón. Este es un concepto nuevo para nosotros y probablemente el que más cuesta entender en este primer contacto que estamos teniendo con las GUI. De manera análoga, creamos un oyente para el botón verde y lo registramos. Para que los botones sean visibles, deben insertarse en un contenedor, en este caso, en el panel de contenido del frame. En este ejemplo, cada oyente modifica el color del panel de contenido de acuerdo al botón que el usuario oprime. Definimos una clase oyente_botón_R que implementa el comportamiento que debe mostrar el sistema cuando el usuario oprime el botón rojo. Es decir, creamos un botón y un oyente para el botón y luego implementamos la clase del oyente. La implementación consiste en implementar la interfase ActionListener provista por Java.
Implementar una interfase es definir el código que brinda esa interfase. En este caso, Action Performer. La reacción del sistema será pintar el panel de contenido con color rojo. Implementamos el método Action Performer indicando cómo debe reaccionar el sistema cuando el usuario oprima el botón rojo. De manera análoga, escribimos el código de la clase OyenteBotón-B. Cada oyente modifica el color del panel de contenido de acuerdo al botón que el usuario oprime. Las dos clases son internas. Pueden acceder a los atributos de instancia de GUI fondo rojo-verde. En la clase cliente creamos un objeto de clase GUI fondo rojo-verde y a continuación le enviamos un mensaje para que el frame sea visible. Vamos a desarrollar ahora una aplicación similar, pero sobre el panel de contenido vamos a insertar dos paneles. En uno de esos paneles vamos a insertar dos botones. El otro panel va a ser el que se pinta de color verde o rojo según el botón que oprimió el usuario. La estructura de la clase es similar a la anterior, solo que ahora incluye dos nuevas componentes, dos paneles. Panel color y panel botones son instancias de la clase JPanel que está provista por el paquete Swing. Creamos entonces dos botones y dos paneles. El orden en el que se crean los objetos gráficos es irrelevante para Java, pero aconsejamos adoptar alguna convención para favorecer la legibilidad. El orden en el que se insertan los botones en el panel y los paneles en el panel de contenido sí es relevante, porque dado el diagramado que hemos establecido, va a cambiar la apariencia de la GUI si ordenamos diferentes estas instrucciones. De acuerdo a lo que especifica el enunciado, cuando el usuario oprima el botón rojo, se va a pintar el panel color. De la misma manera, cuando oprima el botón verde, se va a pintar el panel color, en este caso con el color verde. La clase de cada oyente es interna a la clase que especializa JFrame y por lo tanto tiene acceso a los atributos de instancia, en particular a panel color.